Muchas gracias, muy amable. Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor candidato, buenos días. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa, quisiera hacer una reseña clara. Estamos viviendo situaciones complicadas, trágicas a nivel mundial. Y quiero hacer, desde mi grupo político, un llamamiento al cese de las hostilidades en Gaza. Condenamos con firmeza los secuestros y brutales asesinatos terroristas perpetrados por Hamás, pero eso no puede nunca justificar los continuos ataques a objetivos civiles en la Franja de Gaza por el ejército israelí. Y voy al tema que nos ha traído hoy aquí. Seguramente, algunos de ustedes recordarán el discurso que pronuncié hace 4 años. Estábamos ante una nueva situación y por primera vez era la antesala de un gobierno de coalición en el Estado. Y era necesario un acuerdo entre gente muy diversa para que aquello saliera adelante. Y en ese momento, sin audacia y sin valentía, aquello no habría tomado cuerpo. Ningún gobierno hubiera salido adelante. Y yo no diría que en este caso no hay valor y valentía en esta ocasión. Sí que la hay, sobre todo en el acuerdo de amnistía que se ha firmado con los partidos catalanes, pero también lo hay con lo firmado con nosotros. Hace 4 años, ante aquella oportunidad de una nueva coyuntura, en aquellos momentos de emoción y de fascinación ante lo desconocido, yo recordé muchas películas. Fue un discurso para alzar los ánimos, para alentar el coraje. Y ahora también nos harán falta coraje y ganas, pero la situación de hoy no es la de entonces. Y algunos protagonistas también han desaparecido. Pero algunos de mis pasajes, de mi discurso, siguen estando vigentes. Y aquí un ejemplo. Mi discurso en la anterior investidura creo que todavía es útil esta. Nadie dice que la tarea de gobierno vaya a ser fácil en la coyuntura en la que nos encontramos, pero no es imposible. Quiero ser optimista porque es la actitud que permite que algo se haga realidad, pero ¿tendrán la valentía de encontrar soluciones que encaucen los grandes problemas estructurales en términos democráticos? ¿Sabremos entender la complejidad del momento y respetar los mecanismos de intercambio de información y posiciones de manera que nos sintamos todos a gusto en el desarrollo de la legislatura? ¿Respetará la acción del nuevo Gobierno las competencias autonómicas? Porque demasiadas veces he visto quedarse en agua de borrajas compromisos y buenas voluntades, así que, como en el ultimátum de Burr, mi regla número 1 es espera lo mejor y prevé lo peor. Así es exactamente como encara mi grupo parlamentario el momento, decía entonces. Y durante la legislatura, tras el impacto del COVID, se reveló claramente que no se habían interiorizado ni se compartían las palabras que pronuncié. Los 2 últimos años fueron un claro ejemplo de exactamente lo contrario. Y tras unas elecciones adelantadas, totalmente polarizadas, que benefician a los de siempre, nos encontramos hoy en este debate de investidura con unas calles incendiadas, inestabilidad política y partidos extremos. He vivido ya 2 rodea el Congreso, uno de izquierdas y otro de derechas. El lehendakari Aguirre escribió un libro titulado Entre la libertad y la revolución. Describe los sucesos políticos acaecidos entre 1930 y 1935. La libertad como aspiración democrática y de respeto al individuo y las instituciones frente a la revolución de distinto signo, izquierda y derecha, como forma de llegar al poder. En ella describía las decisiones que tuvo que ir tomando el PNV en una situación compleja entre 2 modelos. Uno, el de la España monárquica, autoritaria, uniformista. Otro, el de la España revolucionaria, internacionalista, de izquierda extrema, que pretende girar el sistema de modo inmediato a su imagen y semejanza. Escribía Aguirre: aunque la revolución ruja a nuestro lado, unas veces a cargo de las derechas monárquicas, otra vez a cargo de las izquierdas extremas, hemos luchado entre la libertad que queremos alcanzar como nuestra y la revolución que, entorpeciendo su logro, era ajena a nosotros. Nos culparán de nuevo según les toque el turno, no importa. Desde luego que no pretendo decir que estemos en una situación idéntica y a las puertas de una guerra civil, no. Pero salvando las distancias,
Esos dos modelos que intentan imponerse uno frente al otro y que a nosotros no son extraños, pugnan hoy en discursos de confrontación constante. Si la política es siempre compleja, la situación de los últimos años en el Estado la hace aún más. Antes de ayer leí una entrevista al politólogo Pablo Simón, en la que decía que la política son dilemas, no respuestas. Y efectivamente, en estos tiempos más aún. Es importante saber encontrar una buena solución, sobre todo en las situaciones complicadas y difíciles, cuando no es fácil tomar una decisión, cuando no hay una solución perfecta del todo. Sencilla desde hace años, inestabilidad, crispación, extremos políticos, negación del otro. Y hoy protestas con consignas no democráticas, manifestaciones ante sedes de partidos con saludos fascistas. Esto es lo más antieuropeo que puede haber. Y el PP, sin condenar y rechazando a medias esas concentraciones. ¿Qué es esto de querer imponer en la calle lo que no se ha ganado en las urnas? Amnistiak dena apurtzen. Dicen que la amnistía lo rompe todo, que es inconstitucional, que se burla de los tribunales y algunos dicen incluso que es injusta. Todo esto ya lo dijeron incluso antes de conocer el texto. Siempre están con el azote en la boca. Pero lo cierto es que la amnistía no deshace nada. La amnistía es una excusa para impedir la investidura y para que se convoquen nuevas elecciones. Reconozcamos la verdad. Todos sabíamos que este proceso iba a acabar con una amnistía, que así debía ser precisamente para poder rehacer el tejido político y social catalán. Quizá en este momento no se esperaba, pero sí que sucedería. Esto es un golpe de Estado, dicen. Recursos al Tribunal Supremo para que impida reunirse a las Cortes, llamadas a la desobediencia de la policía, guardias civiles que se inmiscuyen en política y hablan de derramar hasta la última gota de su sangre, jueces manifestándose. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde queda la separación de poderes cuya bandera los jueces dicen enarbolar? Como dije en una intervención anterior, cuando a lo que no es un golpe de Estado, el procés catalán, se le denomina así, ya cualquier cosa puede ser calificada de golpe de Estado, incluso esta investidura. Qué descaro y qué falta de sentido democrático y de país. Aquí se está respetando escrupulosamente el artículo 99 de la Constitución y el resto de su articulado. Y les digo de nuevo algo que repetí hace ahora 4 años. Quien ha iniciado este proceso de investidura es el rey. ¿Es que Felipe VI es un golpista anticonstitución? Se regodeó Abascal ayer con la expresión golpe de Estado, a pesar del requerimiento de la presidencia. Y es más, acabó acusando al candidato de traición. La misma persona que ha llamado a la rebelión de la policía acusando a otra de traición. Ya se lo dije una vez, aprendan su propia Constitución, artículo 102.2. Si creen que es un traidor, acúsenle formalmente y veremos lo que piensa esta Cámara de su butad. Visto esto, todo esto, desde la perspectiva que dan los 45 años que han pasado desde 1978, uno llega a pensar si en vez de la tan manoseada transición debió haberse hecho una ruptura. Si algo pone en peligro la estabilidad del sistema y la propia Constitución, digámoslo claro, no es ni esta investidura ni los acuerdos alcanzados, ni una posible amnistía, sino las algaradas callejeras, la falta de respeto institucional y la mentira. Alderdi abertzaleekin nos parece sorprendente, nos llama la atención que los acuerdos con los partidos nacionalistas siempre se consideren ilegales, como si los votantes de los mismos no tuvieran derecho a nada. Tienen tantos derechos como los demás a negociar, a actuar, a votar y a condicionar, como cualquier otro, el desarrollo de la política del país. Pero ¿no dicen ustedes todos los días que los vascos, catalanes, etcétera, son españoles y solo españoles? Porque si eso es lo que realmente creen, sean coherentes y acepten que nuestros votos valen tanto como los suyos y que son tan legítimos como los suyos. En fin, solo se rompe si mandan algunos. Algún día igual, quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo. Por cierto,
Por cierto, solo he conocido una ocasión en que PP y PSOE se han puesto de acuerdo en una investidura para quitársela al PNV, que había ganado con gran diferencia las elecciones vascas de 2009. Y señor Feijóo, que ayer me habló otra vez de tractores, quejándose de que yo no quería el suyo. A ver si diciéndoselo, como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox. Señor candidato, usted ha adquirido con el PNV una serie de compromisos. La mayoría de ellos tiene una fecha máxima de cumplimiento. No se le pide nada que no posibiliten las leyes, nada que no sea posible con voluntad política. Gaur ere, Euzko Alderdi Jeltzaleak. Hoy el PNV vuelve a asumir la responsabilidad de proteger y guiar a su pueblo. Es lo que hemos buscado con el acuerdo firmado, dotando de herramientas a las y los vascos para que su vida sea mejor y todo ello avanzando en el camino hacia la conformación de una nación. Una vez más, seguimos avanzando, como decimos en euskera, por encima de todos los arbustos y por debajo de todas las nubes. Algunos ciudadanos se preguntan, ¿cumplirá Pedro Sánchez lo que ha firmado? Mi respuesta es que con mucha, poca o ninguna confianza de que se vaya a cumplir lo acordado, el PNV pues nunca va a dejar de lado, olvidado en un rincón, el derecho que le corresponde al País Vasco y que se ha incorporado al ordenamiento jurídico. Hoy y siempre lo pediremos hasta que los gobiernos de uno u otro signo lo cumplan. Y es que no es solo porque es nuestra obligación, sino porque es la única manera de que se cumpla algún día. Que una firma como la estampada por usted en el acuerdo firmado con mi partido compromete y que lo hace en esta ocasión con fuerza. Además, supongo que será consciente de que si pretende mantener la gobernabilidad necesita que así sea. Valoramos muy positivamente el reconocimiento firmado por el presidente de que una mayoría de la población vasca desea verse reconocida como nación y la voluntad expresada de dialogar y negociar sobre este punto, así como que la bilateralidad, las garantías de autogobierno y la foralidad que ofrece su engarce en la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición adicional del Estatuto son los instrumentos sobre los que sustentar un nuevo autogobierno vasco. El Estatuto de Gernika fue el primero aprobado tras la Constitución en el 79. Ya es hora de que podamos abordar una ampliación fundada, eso sí, en grandes mayorías en Euskadi y en el acuerdo con el Estado. Debería ser posible. Para ello constituiremos una comisión bilateral PSOE-PNV. En cuanto a las competencias del Estatuto de Gernika que aún faltan por transferir, he de recordarle que ya incumplió el calendario propuesto por su propio Gobierno y eso no es de recibo. Es necesario que se implique usted personalmente. De ahí la creación de la comisión bilateral en la que ambas presidencias, la vasca y la española, deben comparecer periódicamente. Tiene 3 competencias singularizadas en el acuerdo de transferir en un plazo breve. Aplíquese. No debería ser difícil. No debería ser difícil. Eso dirá mucho, además, acerca de sus intenciones de cumplir las restantes en el plazo de 2 años. Y cuando algunos se rasgan las vestiduras sobre la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social, ¿qué quieren decir? ¿Que la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika no significa nada? ¿Que era una mentira? La leo literalmente. La Comisión Mixta de Transferencia que se crea para la aplicación de este estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la seguridad social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada gestión se contenga en tales convenios. Esto ha sido refrendado por el pueblo vasco, votado por las Cortes y promulgado por el Rey. ¿No significa nada?